El informe final de la monografía es el documento que comunica, describe, explica y narra el resultado de la misma. La estructura del informe final de la monografía está compuesto de varios elementos, los cuales se explicarán cada uno a continuación. La portada de una monografía debe de incluir los elementos que se observan en la diapositiva que se está presentando. Luego encontramos el resumen, que es la representación abreviada y precisa del contenido de una monografía. En este apartado se debe de explicar el tipo de monografía que realizamos, así como las fases que llevamos a cabo para la realización de la misma. Se debe redactar con precisión, debe ser comprensible, sencillo, exacto e informativo, y debe tener un cuerpo propio y contenido coherente. El contenido de la monografía se divide por capítulos, los cuales se conservan como en el plan de trabajo presentado. El capítulo 1, anotaciones preliminares. Como sabemos, su función es ubicar al lector en lo que está por leer. Este capítulo en el informe final se redacta en pasado y conserva los mismos elementos que se habían presentado en el plan de trabajo. El capítulo 2, fundamentación teórica, presenta, respalda y fundamenta el tema de la monografía, y debemos de recordar que no es un glosario de términos inconexos, y además también que se redacta en voz activa y en modo impersonal. De preferencia, en este capítulo debemos de realizar citas paráfrasis y en menor medida citas textuales. Después del capítulo 2, fundamentación teórica, se entra de lleno al contenido de la monografía. En los estudios monográficos, los resultados pueden presentarse en uno o varios capítulos bajo títulos descriptivos de su contenido. La forma de redactar la monografía dependerá del tipo de esta. La misma puede ser narrativa, explicativa y expositiva. A continuación, se dan algunas sugerencias para redactar los resultados de la monografía de acuerdo al tipo de la misma. Para una monografía de compilación, esta se presenta con relación a un tema o un punto específico donde se analizan los planteamientos que concerniente al tema tienen diferentes autores. Se deben de sostener mediante recursos que evidencien lo planteado, tales como citas directas o textuales, citas indirectas o paráfrasis. Se sugiere que, en la medida de lo posible, se realicen citas paráfrasis y en menor número citas textuales o directas. Debe de dividirse en temas y subtemas relacionados entre sí como parte del tema central. Para este tipo de monografía se requiere que el autor posea un buen nivel de análisis, comprensión e inferencia para poder reseñar las diferentes posiciones o puntos de vista de los autores consultados para luego expresar su posición personal. Los resultados de una monografía de investigación son los que se realizan a partir de la indagación de un tema nuevo o poco estudiado para hacer nuevos aportes. En este tipo de monografía es importante conocer los estudios ya realizados por otros investigadores para que el estudio que se haga aporte un conocimiento nuevo con base a los estudios existentes. En esta monografía se debe incluir por lo menos un capítulo que describa los datos relevantes recogidos y las deducciones que a partir de ellos se han realizado. En lo que se refiere a los resultados de la monografía de análisis de experiencia, esta se realiza a partir de las vivencias o experiencias del autor y las cuales deben de presentarse de una forma narrativa.
Generalmente en este tipo de monografía se admite que la redacción sea en el yo, ya que la persona está narrando una vivencia, una experiencia que ha tenido en el campo de la comunicación. Conclusiones. Sintetizan y expresan las afirmaciones finales a las que se ha arribado a partir de los datos reflejados en el cuerpo del trabajo. Las conclusiones deben estar en estrecha relación con los objetivos planteados. Recomendaciones. Si la índole del trabajo así lo exige, se indican las recomendaciones que se consideren oportunas y deben estar formadas por opiniones y sugerencias de carácter argumentativo. Las referencias bibliográficas comprenden el conjunto de bibliografías de los diferentes documentos que se utilizaron como referencia para construir los capítulos. Pueden ser libros, artículos de revistas, periódicos, material audiovisual y otros. Se deben de presentar en estricto orden alfabético según el apellido del autor o institución que lo publica. Hay diferentes formas de presentar las referencias, pero se debe utilizar una sola en toda la lista. Se sugiere que para ello se revise la forma de presentar las referencias bibliográficas y las grafías, las cuales se pueden encontrar en el blog. Anexos. Aquí se incluyen todos aquellos materiales que aclaren o enriquezcan la monografía, fotografías, figuras, esquemas y otros. Los anexos deben incluirse en el índice, incluyendo el título y la página en que se encuentra. El formato del informe final. Hay un formato y ciertas especificaciones que deben de tenerse en cuenta cuando se presenta la monografía. A continuación, se proporcionan detalles de cada uno de los elementos. Les deseo éxitos y recuerden que todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar y a finalizar lo que hemos iniciado. Espero saludarles en una próxima oportunidad cuando les presente la estructura para la presentación del examen privado y también la explicación en qué consiste este.